Pasamos a revisar otras noticias, porque la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, se comprometió a acelerar el trámite de uno de los proyectos que están en el Congreso y sanciona la violencia en el pololeo. Según explicó la secretaria de Estado, se impulsará la propuesta del presidente Piñera presentada en su primera gestión. Para profundizar en este tema estamos con Nicole Mulsov, encargada de prevención de la Fundación Honra. Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. En primer lugar, ¿cómo reciben esta noticia, este proyecto que ya está en trámite en el Congreso? Explicaba la ministra ayer que es un trámite que está más avanzado, que por eso van a impulsar este proyecto. Se le va a dar urgencia. ¿Les parece bien? Y también, ¿qué contiene este proyecto? Bueno, a nosotros como fundación nos parece una buena señal que el gobierno impulse este proyecto que fue presentado en 2013, ¿sí? Si ustedes leen el proyecto, hay varios diputados de distintos sectores y de distintas bancadas quienes participaron de este proyecto. Incluso fue presentado por el ex senador Camilo Escalona. Y este proyecto, que fue presentado en marzo del 2013, ya hace varios años ya, necesitamos que se le diera urgencia, por cierto. ¿Y en qué consiste? Consiste en varias modificaciones a la ley 20.066, que es la ley de violencia intrafamiliar. Y dentro de esas modificaciones, para que la gente sepa en su casa, es muy importante porque no solo va a llegar a sancionar la violencia producida en relaciones de intimidad que no tienen convivencia, que en Chile es lo que llamamos pololeo, sino que también estas modificaciones van a incluir aquellas violencias que afectan la libertad y la indemnidad sexual. Libertad sexual desde los 14 años hasta los 17, indemnidad personas menores de 14 años hacia abajo. Porque es importante legislar sobre la violencia que se da en el pololeo, en relaciones que no tienen convivencia. ¿Cuál es la realidad hoy en día cuando hay violencia en las parejas que no conviven? La realidad, bueno, de acuerdo a las cifras del INJUF que manejamos desde aquellas fechas y las que han estado también manejando el Ministerio de la Mujer durante los gobiernos anteriores, ¿cierto? Y previos a la presentación de esta ley, tenemos precisamente las cifras del año 2013, del 2013 al 2015, donde se mide la violencia en cuanto a percepciones de los jóvenes. Se hizo una encuesta que incluyó un poquito más de 1000 jóvenes y de estos jóvenes lo preocupante es que aproximadamente un 60% reconoció haber sido testigo de violencia, haber vivido violencia, ¿sí? Y de ese porcentaje, ¿sí? Cercano a un 50% reconoce haber sido partícipe de, ¿cierto? No solo testigo, sino que haber sido partícipe, ya sea recibir violencia o ejercer la violencia. Pero cuando hoy en día hay violencia o si se llega al caso de la muerte de una de las personas de la pareja, eso no es reconocido ni como violencia de género ni como violencia intrafamiliar. ¿Ese es el problema que tiene que no esté reconocida la violencia? Exactamente, y de hecho este proyecto de ley tampoco incluye la violencia del pololeo con resultado de muerte dentro de las penas de femicidio. Solamente este proyecto de ley, aparte de las otras sanciones que incluye dentro de aumentar, ¿cierto?, la gravedad, por ejemplo, si la violencia se produce en frente de menores de edad. Por ejemplo, lo que intenta sancionar esta ley es la violencia reiterada, la agresividad reiterativa, ¿cierto?, dentro de una relación de pareja que no está conviviendo, una relación de pololos. Por ejemplo, lo que hoy día no está sancionado en nuestra ley y no está sancionado en ninguna parte de la ley el acoso, solamente el acoso sexual laboral está sancionado por la ley, ¿cierto? Pero ningún acoso hoy día, ni el acoso a través de redes sociales, ni el acoso callejero, que también hay otras organizaciones que lo están impulsando, el acoso no está sancionado. Por lo tanto, si a mí mi pololo o mi ex pololo, o polola en este caso, etcétera, me comienza a perseguir, tengamos en cuenta que las mujeres somos las que más recibimos este tipo de acoso, y comienza a seguirme al trabajo, me empieza a mandar mensajes, mails amenazantes, etcétera, y comienza una situación de acoso, yo no tengo, o una menor de edad no tiene a quién acudir.
Nosotros cuando hacemos estas charlas en los liceos y los colegios, recibimos muchos casos de testimonio de niñas, sobre todo, de adolescentes, que han recibido este tipo de ataques y no han sabido a quiénes recurrir. Nicole, ¿y este proyecto de ley contempla regular esa situación o sancionar esa situación, proteger a la persona que es víctima de acoso? Exactamente, proteger a la persona con medidas cautelares. Hoy día, actualmente la ley incluye medidas cautelares, sobre todo para menores de edad y exclusivamente para menores de edad, medidas de alejamiento. Y hoy día la idea de este proyecto de ley es que para los casos de violencia reiterada, estas medidas cautelares de alejamiento sean las mismas que se contemplan dentro de la ley de BIF y además que contempla algunas modificaciones, como por ejemplo la prohibición de comunicarse con la víctima, ya no solamente de acercarse, sino que además de mantener comunicación, como mandar emails, como mandar WhatsApp, etcétera. Si bien es cierto, hoy día las redes sociales nos permiten hacer el bloqueo del número de teléfono, el bloqueo a través en mi cuenta de mail o en mis cuentas de redes sociales, ¿cierto? La idea es que esta ley sancione el acoso vía distintas redes sociales, porque hoy día sabemos que un acosador se crea además distintas cuentas para poder seguir acosando a su víctima. Nicole, ¿qué pasa con la violencia psicológica? Que también está muy presente en las primeras etapas de lo que puede llegar a la violencia física en un pololeo. ¿Esta ley se preocupa de eso, por ejemplo? ¿Hay una forma de que uno pueda regular eso? Sí, efectivamente, ya que la Ley de Violencia Intrafamiliar 20.066 contempla la violencia verbal, psicológica, etcétera, la idea de sancionar la violencia reiterada en el pololeo es ya sea violencia psicológica, psicoemocional, le llamamos hoy día a las personas del área social, y también hasta, por supuesto, la violencia física, agresiones, golpes, empujones, etcétera, que produzcan, por supuesto, lesiones en la víctima. Y por supuesto que el acoso produce lesiones psicoemocionales en las víctimas. Pero esta ley contempla... Por supuesto que lo contempla, ¿sí? Porque dentro de las sanciones lo que se sanciona es la violencia reiterada en sus distintas formas. Nicole, más allá de la ley y lo que se busca aprobar, ¿cómo reconocer también a las personas cuando, por ejemplo, uno si está fuera de una relación, tiene una hija, una amiga o un amigo, porque esto puede ser hacia ambos lados, ¿cómo reconocer que en una relación hay violencia, ya sea psicológica o física, y cómo ayudar también? Mira, esto es muy importante y lo hablamos también en nuestros talleres que hacemos con jóvenes, con adolescentes, en los liceos, en los colegios, y es tener en cuenta ciertos tips. Por ejemplo, hacerse una pregunta y preguntarse si en mi relación de pareja lloro más de lo que lo paso bien o lloro más de lo que me río. ¿Cuántas veces al mes, a la semana, mi pareja me hace un escándalo de celo, por muy pequeño que sea, si se torna reiterativo? Si alguna vez se ha metido a violar mi privacidad y me pide o deduce o hackea mis claves del mail, del WhatsApp, de mis redes sociales, me revisa mis mensajes, etcétera. Eso es parte también de ejercer violencia. Si de alguna manera esto típico de ¿y vas a salir así vestida? Eso también es parte de, es más bonito ese que te elegí yo. Entonces vamos empezando a sentir que estamos siendo controlados o controladas por la persona con la que vivimos. Otro también importante es que te aleje de tu círculo de amigos. Es que no me cae bien tu amiga, o no me cae bien tu amigo, o no me llevo bien con tu hermana, con tu mamá, etcétera. Mejor celebremos tu cumpleaños los dos solos, y ahí empezamos a encerrarnos en una relación que empieza a ahogarnos, y en algún momento ya no tenemos cómo salir. Y los amigos o amigas, amistades, ese círculo de amistades pueden perfectamente reconocer esos síntomas, porque precisamente en esta encuesta que se hizo en el INJUV, los jóvenes reconocían haber sido testigos de que había un tironeo o que no la dejaba vestirse como ella pretendía vestirse, o que no la dejaba juntarse con los amigos y la empezaba a alejar, etcétera. Y el tema del celular, sobre todo hoy día con las nuevas generaciones, es muy importante porque hoy día se toma como una prueba de amor. Si bien es cierto, la prueba de amor antes era tener relaciones sexuales, hoy día la prueba de amor es ¿y si me das la clave de tu celular? Y ahí el acceso a nuestra intimidad eso debe prender las alarmas en uno. ¿Y qué pasa con la familia? Si ve que la persona está con algún comportamiento extraño, ¿cómo lo puede ayudar? Una persona externa ya de la relación. Una persona externa de la relación, pero no externa a la persona, claro, porque la familia es quien convive normalmente con este joven o esta joven, ¿cierto?, que está siendo víctima. O también, ojo, con los agresores, es importante, porque si hay una agredida o agredido, es que hay un agresor, ¿cierto? Y este agresor también tiene una familia. Entonces también ahí, ojo con qué es lo que estamos
formando. Y eso es muy importante a la hora de educar. ¿Estamos validando las conductas violentas en nuestro hogar? ¿Estamos validando, si un hijo ve que entre sus padres existe también una relación de violencia y te reviso el celular y hago un escándalo de celo, lo va a considerar lo más normal y lo va a replicar dentro de su relación de pareja también. ¿Y qué puede hacer ahí la familia? ¿Qué acciones tomar? ¿Conversar con las personas? Por ejemplo, la ministra de la Mujer se reunió ayer con la mamá de Antonia Garró, que se suicidó después de episodios de violencia en su pololeo. En entrevistas, ella ha dicho que vio signos raros en su hija, que intentó hablar con el pololo de su hija, pero no pudo. ¿Qué puede hacer un papá en esas situaciones? ¿Es bueno hablar con el pololo o polola, dependiendo de quién vea a uno que está ejerciendo la violencia? ¿Cómo tratar de ayudar? Bueno, esto es súper importante porque precisamente uno como padre tiende a tratar de respetar, ¿cierto? A tratar de influir, pero también de respetar el espacio. Y aquí es donde tenemos que hacer una distinción, ¿sí? En relaciones de jóvenes menores de edad, como era el caso, sí, no, ella creo que era mayor de edad, sí, pero en el caso de jóvenes menores de edad es responsabilidad de nosotros los padres poder tomar acciones y medidas. Si no están seguros, si aún piensan que su hija o en este caso su hijo podría ser también, pero sobre todo las mujeres que somos la mayor cantidad de víctimas, están siendo violentadas, tomen contacto con alguna institución. Nosotros, por ejemplo, con la Fundación Honra, los vamos a recibir, vamos a guardar su confidencialidad y los vamos a guiar en este proceso para saber, para que ustedes sepan cuáles son las medidas que pueden tomar, desde derivación psicológica, por ejemplo, o una atención o contención familiar, hasta medidas cautelares que son posibles tomar. Ahora, en el caso de los adultos, lo importante es la contención, ¿cierto? Mientras mi círculo de amigos, mi círculo familiar se muestre del lado mío, haya una relación de confianza, porque a veces las confianzas en la familia también se rompen, pero si existe, si podemos generar esa relación de confianza donde mi hija me va a contar, mamá, esto es lo que me está pasando, y además yo como madre, como padre, le inculco a mis hijos la no violencia, ¿cierto? Y el detectar esto va a ser mucho más fácil para nosotros poder detectar y ayudar a mi hija, en este caso, a alejarse de esa persona que es agresora. También tomar contacto con los padres del pololo, en este caso, o de la pareja, en este caso, también sería una buena idea en el caso de que pueda haber esa conversación fluida. Y bueno, por supuesto que las medidas cautelares son en el caso de que exista y nosotros veamos signos graves, magulladuras, por ejemplo, ¿cierto? Tirones, o roturas de ropa también. El otro día nos tocó, hace un tiempo atrás me tocó ver una chica con la chaqueta rota porque su pololo le iba tironeando en la calle. Entonces, todos esos indicios, si cambia de humor, ¿cierto? Si está más retrotraída, más triste, si llora mucho, porque nosotros los papás nos damos cuenta, estamos pendientes de nuestros hijos. Entonces, si no lo está pasando bien en esa relación, hay que llamar a terreno a nuestros hijos, conversar con ellos y revisar cuáles son las medidas que son posibles de tomar. Bien, a estar atentos entonces a conversar. Nicole Mulsow, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Mañana Informativa. Gracias a ustedes y bueno, les recordamos que estamos en una campaña también de poder sumar socios a nuestra fundación. En www.fundacionhonra.cl pueden encontrar 3 banners para hacerse socio, para donar o para aportar como voluntarios. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Que esté muy bien. Buenos días.